sísmico. Y justamente el día de hoy, Alejandro nos va a presentar una conferencia sobre ingeniería de aislamiento sísmico. Creo que justo está cayendo muy a pelo con la situación que hay ahora en el Perú. Justamente hemos vivido un sismo recientemente y nos va a poder dar sus experiencias y sus conocimientos sobre este tema. Muchas gracias, Alejandro, y te dejamos con toda la audiencia. Muy bien, Julio, muchas gracias. ¿Me podrían avisar si ya se ve la pantalla, por favor? Sí, Alejandro, está perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y tomaré estos minutos para contarles cómo va el aislamiento sísmico en el Perú desde muchos aspectos. Tenemos una década haciendo aislamiento sísmico en el Perú, ¿no? En el mundo es más o menos medio siglo. A la fecha tenemos 62 edificios aislados, entre construidos y en construcción, y en los 3 tipos de suelo. El 66% son hospitales, 19% universidades, 10 multifamiliares y las oficinas todavía un 5%. En cuanto a la distribución de los edificios por suelos, el 55% es en suelos buenos, suelos S1. Hay un 34% en suelos S2 y tenemos edificios aislados inclusive en S3. Esta es una distribución de los edificios en el Perú. No está al año actualizada, pero para que tengan una idea, ¿no? Entre proyectados, construidos y en construcción. Y estos son los proveedores de dispositivos que están como agentes en Lima. Robinson, DIS, Bridgestone, EPS, etc. Y en la línea final están algunos proveedores que todavía no tienen mucha presencia, digamos, en el mercado, que no han abierto oficinas formalmente todavía. Parte de la conversa va a ser sobre la norma peruana de aislamiento. Se formó un comité con representantes de 2 ministerios, colegios de ingenieros, CAPECO, 2 universidades, el SISMIT, 2 empresas de diseño y un representante de una empresa de distribución de dispositivos en el país. Entonces el comité comenzó a trabajar en 2014 y luego pues de 80 y tantas sesiones, 5 años y muchas tazas de café en 2019 se oficializó la norma. La norma comenzó revisando, trayendo las ideas de la versión 2010 de la ASC 7 y terminamos recogiendo las indicaciones de la versión 2016, que es prácticamente la que se siguió en cuanto a sus lineamientos generales, pero hay algunas cosas muy especiales de nuestra norma que creo vale la pena resaltar. La norma dice que el diseño debe hacerse independientemente de los proveedores, de los fabricantes de los dispositivos, lo cual nos parece obvio, ¿no? Es decir, nadie en los planos pone usar aceros Arequipa, usar cemento Pacamayo, no. Entonces parece una exageración de la norma, sin embargo se estaban dando casos al respecto. Y la norma, y el comité pensó que era atinado indicar estas características del proyecto. En lo que pidió que se indique solamente son las características mecánicas de los dispositivos, tan generales como la rigidez, el amortiguamiento, por ejemplo, y cargas, factores de movilización. Y además, que se especificara un amplio rango de propiedades en el cual pudieran entrar la mayor cantidad de proveedores de dispositivos. No sé, alguien tiene prendida el micro, creo. Celeste, ¿puedes silenciarlo, por favor?
Ya. Hay una interferencia. Celeste, creo que tendrías que silenciar ok, ya. Entonces, a diferencia de lo que suele o lo que sucede con el edificio, con el diseño de edificios comunes y corrientes, hay que dar rangos permisibles para los dispositivos, no solo porque eso mejora las ofertas, las posibilidades de oferta, o la procura de los dispositivos, sino por la naturaleza misma de los dispositivos. Entonces, la norma dice hay que dar un rango de variabilidad para la rigidez y el amortiguamiento en general, que son los parámetros más importantes. Esta es la sismicidad del Perú, tal como se entiende hoy en día a través de los ojos de la norma de diseño sismo resistente. Estamos hablando de una aceleración en la costa de 0,45 G para un terremoto de 500 años. Y para un terremoto de 2500 años, estos valores están afectados de un factor de pase mágico de 1,5, que es el terremoto de diseño para los edificios aislados. Entonces, esto el comité consideró que era bueno, que era posible, porque se hicieron muchos cálculos previos, y a diferencia de otros países, se adoptó en este caso tal cual el nivel de amenaza con el que se enfrentan los edificios aislados. Y el desempeño, que luego se pudo demostrar por simulaciones, etcétera, en la época en que se hacía la norma, es que sin daño, pues en terremotos de 100, 1000 años, y un daño imperceptible en la superestructura en terremotos de 2500 años. Son terremotos enormes, con una probabilidad bajísima de presentarse en la vida útil de un edificio. Bueno, y el sistema de aislamiento siempre ok, sin daño. Esto que parece un sueño, al parecer, los números y la experiencia de 50 años de edificios aislados en el mundo parece confirmar que es posible lograr. De todas las irregularidades que pueden tener los edificios, para los edificios aislados peruanos, solo se consideran estas tres: piso blando, torsión y discontinuidad extrema en los elementos verticales. Los demás no existen. Es decir, esquinas entrantes, niveles con mayor peso, no cuentan como agentes de irregularidad para los edificios aislados. Y luego la norma de aislamiento permite usar estructuras con ciertas irregularidades. Por ejemplo, centros educativos en las zonas de mayor sismicidad del país no se permiten irregularidades extremas, pero sí podríamos tener pues un centro educativo con piso blando y torsión, sí, con tal que esté aislado. Estamos hablando de edificios aislados. Y así, tiene una especificación de qué irregularidades se toleran cuando los edificios son aislados. Evidentemente esto significa un encontrón de las normas E030 de diseño sismo resistente y la norma 31 de aislamiento sísmico. No es que sea un encontrón real, sino pues digamos, si se trata de un edificio aislado, prevalece la norma de aislamiento, ¿no? Sin embargo, eso no está dicho en la norma E030, pero creo que está claro para todos. Bien, a ver. Tenemos 2000 años haciendo concreto y tenemos algo un poquito más de 50 años fabricando aisladores. Por otro lado, el concreto mejora con los años y los aisladores van envejeciendo y no de muy buena manera, ¿no? La goma se va endureciendo, la fricción va aumentando, se secan los lubricantes, etc. Entonces, esto está reconocido en las normas, estos tres agentes de cambio de propiedades. En resumen, digamos que la goma que es hoy no va a ser la misma de acá a 50 años, el lubricante, los friccionales, no va a ser el mismo, y eso en las normas está reconocido como un cambio en las propiedades nominales que se dan a través de unos factores lambdas. Si el nominal está acá, si hablamos de la rigidez, podría crecer hasta acá por las propiedades nominales, o podría reblandecerse, reducirse y estar en este punto.
Sin embargo, el rango de diseño debe ser mayor que eso para permitir un amplio concurso de proveedores. Entonces, los modificadores son bastante fuertes. Yo puedo, nominalmente, diseño con la curva verde y tengo que diseñar también con la curva en azul y tengo que diseñar también con la curva en rojo. Y son cambios bien fuertes que gráficamente están aquí, que es el enfoque de la norma, un poco para racionalizar el uso de los aisladores en nuestro país, ¿no? Donde orden nos falta bastante. Entonces, ¿qué dice? Hay dos tipos de proveedores. Proveedores de clase 1, digamos que son empresas con varios años y mucho oficio haciendo aisladores, conocen de fricción, conocen de goma, etcétera. Y entonces sus parámetros de variabilidad, por ejemplo, si son friccionales con lubricantes, la rigidez, hablando entre comillas, podría irse a 2.25 del nominal, o podría reducirse a 0.20, perdón, a 0.8, ¿no? Sin embargo, si los proveedores no son de clase 1, sino son de clase 2, es decir, tienen pues 4, 5, 6, 10 años fabricando dispositivos, no tienen el oficio tan bueno, tan documentado como algunas empresas sí lo tienen, entonces la variabilidad es tremenda, de 3.2 a 0.6. Y el edificio que diseñamos en concreto armado tiene que permitir, tiene que absorber esa variabilidad en los dispositivos. Porque no podemos hacer nada con los dispositivos, con el estado actual de conocimiento que tiene la ingeniería. Entonces la ingeniería dice, piensa que tu dispositivo cambió a 1.8 veces más o se redujo a 0.8, por decirlo en términos muy simples. Entonces, esto es parte de del esquema de diseño en el Perú, donde puede venir un fabricante y podría decirnos, mira, yo soy de clase 1 y mi variabilidad la tengo tan controlada, conozco cómo envejece la goma, sé todo, y entonces mi variabilidad no es 1.5, sino es 1.1. Entonces, la norma le dice, muy bien, qué bueno que hayas perfeccionado mucho, pero acá en el Perú tienes que trabajar con 1.5. Bajo estos valores no se puede estar. Estas tablas son una sugerencia en el código americano, en los comentarios del código americano, que los hemos traído en la norma para hacerlos obligatorios en nuestro país. Porque ya se veían casos un poco extremos, ¿no? O sea, no existe variabilidad de 1.1, pues, en este tipo de dispositivos. No existe. Muy bien. Estos son los acelerogramas en la parte superior de la costa del Pacífico Sur. Así se mueven o se aceleran los suelos. Y por ejemplo en Northridge, en Ciudad de México, las cosas son bastante diferentes. Entonces la ingeniería de aislamiento tiene que ser propia de cada zona sísmica. Si eso lo vemos con un poquito más de ojo, los contenidos de frecuencias, pues nosotros tenemos lo que en ingeniería se llama alta frecuencia, para otras, en ingeniería estructural, perdón, para otras disciplinas esto no es una frecuencial. Pero tenemos terremotos de 3, 4 de Hz de frecuencia, mientras que otros andan alrededor de 1 o 0,5, ¿no? Ese es un espectro típico. En verde para la norma de 0,30 y para la norma de aislamiento por 1.5. Es típica de terremotos de subducción con zonas estrechas de amplificación fuerte de aceleración. Ahí pueden ver el espectro de la norma y algunos espectros de terremotos. Y miren, y los desplazamientos que tienen nuestros terremotos están representados, perdón, que producen nuestros terremotos están representados en estos gráficos. En la horizontal están los periodos estructurales. Y si hablamos entonces de
edificios aislados, estamos hablando de esta zona, y por lo menos la data con que se cuenta, escalada, así, pues con muchos cuestionamientos, me dice que los desplazamientos de los edificios aislados podrían ir en esta zona. El espectro de nuestra norma, este espectro, la norma de aislamiento, al pasar al espectro de desplazamientos, me da esta plataforma. Estoy hablando de suelo bueno, ¿no? Entonces, a partir de 2,5 segundos, el desplazamiento es de 42 centímetros, sin considerar otras cosas, si sería el espectro clásico asociado al 5%. Es de lo que estoy hablando. A diferencia de otros países donde esta curva sigue subiendo, de otras zonas sísmicas, sigue subiendo y entonces en otras zonas sísmicas sí tienen grandes desplazamientos en sus edificios aislados, mientras que nosotros, por toda la información, no deberíamos tener eso, ¿no? El espectro de la norma chilena es prácticamente así, como lo ven. Lo cual significa que para aislar nuestros edificios no vamos a necesitar satisfacer demandas grandes de desplazamientos en el sistema de aislamiento. Y por lo tanto, podemos usar todos los sistemas, todos los dispositivos de aislamiento pues que están, básicamente sin ninguna diferencia. Vamos a poder resolver cualquier problema. De un edificio estoy hablando pues 10 pisos, ¿no? En el Perú hemos hecho edificios más altos, aislados, pero tampoco han requerido de mayores cosas como en los ejemplos que se los voy a mostrar. La norma de aislamiento peruana tiene una cosa especial en esto. Me dice, si quieres usar la norma E030 para diseñar edificios aislados, primero ya dije que hay que multiplicar por 1.5, pero para tener derecho a hacer eso, tiene que hacer un estudio de microtrepidación y determinar el periodo del suelo. Y el periodo del suelo tiene que estar dentro de la plataforma que tienen nuestros espectros. Si hasta un cierto rango, por ejemplo, creo que todos recuerdan la plataforma de suelo bueno termina en T sub P igual a 0.4 segundos. Muy bien, si se hace un estudio de microtrepidación y se determina que el periodo del suelo es 0.3 o 0.31 o 0.32, ya no puede clasificarse como un suelo rígido, porque ya no está en el rango donde debe estar. Entonces, en ese caso, hay que hacer un estudio de sitio. Esto parecería exagerado, pero es obvio, todos entendemos que el aislamiento sísmico, de todas maneras, tiene que saber cómo va a vibrar el suelo para poder escaparse de la zona de demanda fuerte. Entonces, podríamos llegar a una mala representación de las solicitaciones sísmicas si no nos enteramos de cuál es el periodo de vibración del suelo. Y sucede que los estudios de mecánica de suelos que se hacen, incluyendo medición de velocidades de onda, dan pésimos resultados. Esto ya está reportado, etcétera. Voy a mostrarles algunos casos. Estos son los espectros para la zona 4 y la zona 3, en diferentes tipos de suelo. Entonces, miren, en Villa El Salvador, un estudio de suelos, mirando los 30 primeros metros de profundidad, determina 450 metros por segundo de velocidad. Entonces, bueno, leyendo la información, se dice suelo intermedio, S2. La norma dice, no, si quieres usar esto, tienes que determinar el periodo. Si quieres usar el espectro de S2, tienes que mirar el periodo. Y se hacen ensayos de periodo, y miren, para esto que se decía que era un suelo S2, sale un periodo de 0.85. Es decir, tremendo error deducir el periodo del suelo mirando las velocidades de onda, ¿no? Es un tema de geotecnia que no entiendo muy bien, pero ya está súper reportado, que no es bueno. Que tiene que ver con la profundidad del estrato. Estratos muy profundos
entonces tienden a oscilar con mayor periodo, lo cual es obvio. Igual que un edificio, mientras más alto es, tiene un periodo mayor. Entonces, eso no se ve pues al estudiar los 30 primeros metros. Conclusión que hay que hacer acá, pedir un estudio que genere los espectros del sitio. No hay otro. Este es otro caso similar en Trujillo. Es más todavía porque miren, velocidades de 600. Entonces el suelo es S1. Para comprobar que tenemos derecho a usar S1, entonces el periodo del suelo debería ser menor que 0,3 según la tabla que está en la norma. Bueno, no es 0,8 segundos. Es decir, tampoco funciona la clasificación del estrato de suelos usando las velocidades en los 30 metros. Bueno, entonces la norma obliga. Cualquier edificio aislado tiene que tener atrás un estudio de microtrepidación para saber cuál es el espectro, ¿no? Miren cómo cambian los espectros con el sitio. Entonces, aquí yo me fijo en este espectro parcialmente presentado y digo, hay una plataforma pues que viene hasta 1 segundo. Puede ser un S3, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. Estas son cosas, sorpresas de la geotecnia, de los suelos. Entonces, esto no es el espectro clásico, con plataforma, caída con T cuadrado. No, no es así. Entonces, el aislamiento aquí, o no es fácil o no es posible, ¿no? Pero en los estratos de suelos definidos como S1, S2 y S3, si se comprueba que son así con el estudio de microtrepidación, tranquilamente se puede aislar un edificio. En suelo S3, claro que sí se puede, ¿no? Siempre y cuando se haga el estudio de microtrepidación y no tengamos este tipo de sorpresas. Bueno, ahí están los tipos de señales que se pueden usar. La norma dice usar señales reales como opción, ¿no? De terremotos representativos. Terremotos representativos de 2.500 años de periodo de retorno, parece una broma, ¿no? Que los tengamos registrados en acelerogramas. Y además que sean del mecanismo de generación de terremotos de subducción y en el suelo en el que se va a hacer el proyecto, eso es imposible. Se pueden generar terremotos artificiales o hacer o generar señales espectrocompatibles usando semillas, pues, lo más parecidas posibles, ¿no? Que es digamos, la forma más sencilla en ingeniería de resolver el problema, por supuesto con 1000 condicionamientos. Entonces, cuando hacemos eso, la condición es que el acelerograma que pongo en X y el acelerograma que pongo en Y, si ya las señales fueron hechas espectrocompatibles, puede poner el 90% de la señal aquí, el 90% de la señal acá, con tal que los espectros de ambas, al componerse con raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, me permitan calzar con el espectro de la norma. Entonces aquí hay un choque no solamente de normas, sino de interpretación o de generación de información. La norma es 0,30, el Z, que decimos es la aceleración que viene cada 500 años, en la costa 0,45, no es la máxima en la dirección norte-sur, este-oeste, no, ni tampoco es en alguna dirección la máxima. Es lo que es la media geométrica, la raíz cuadrada del producto de estas dos componentes, la aceleración X y la aceleración Y. Sin embargo, en los códigos, bueno, en este caso en el de aislamiento, se usa la composición de Pitágoras para generar las reglas. Entonces, hay mucho que hacer acá. Creer en el 0,45 con esta media geométrica cuesta un poco de trabajo aceptar eso cuando en la práctica estamos haciendo Pitágoras y los resultados son completamente diferentes, ¿no? Bueno, los métodos que se pueden usar y que no se pueden usar, se los tomó casi tal cual del ASC 716, solo con una variación que creo que sí es importante. Cuando se hace el análisis tiempo-historia, bueno, para edificios de 5 pisos ya no puedo hacer espectral ni
ni estático menos. Tengo que hacer tiempo-historia. Con un modelo no lineal completo, estructura no lineal y dispositivos no lineales, según el ASC 716. Sin embargo, en la norma peruana se dijo, todo hace suponer que la estructura va a estar elástica, entonces pongamos que podemos hacer el estudio con la estructura elástica y los dispositivos inelásticos. Y así quedó. Y bueno, deriva. ¿Qué pasa con la deriva? ¿Por qué nos diferenciamos tanto de otras normas, ¿no? El límite de deriva de los edificios convencionales es 7 por 1000. Ahora vamos a ver qué pasa con los edificios aislados. Los límites son, si usas un análisis espectral, porque es un edificio bajo, regular, etcétera, te permito que vayas hasta 3,5. Pero si vas a usar tiempo-historia, el límite es 5 por 1000. Bueno, ¿qué significa esto? A un edificio común y corriente le permito 7 por 1000 y a un edificio aislado le permito 5. Entonces, hay algo que no entiendo muy bien, digamos, porque si la deriva está muy cerca, la de 7 por 1000 con la de 5 por 1000, el daño que tendrían sería similar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Miren, esta es una sugerencia de Hasus, muy gruesa, que dice si tienes edificios, según el tipo de edificación. Entonces, para edificios aporticados modernos, un daño de 5 por 1000 de deriva significa ya un daño moderado. Entonces, ¿cómo puede ser que la norma esté haciendo edificios, esté permitiendo que se diseñen y construyan edificios que llegan a 5 por 1000 de deriva si eso está asociado a un daño moderado? Y la respuesta es, esta tabla de Hasus está hecha para estructuras que se diseñan dividiendo la fuerza sísmica entre 8, entre 7, entre 6, entre lo que fuera. Sin embargo, los edificios aislados se diseñan casi elásticos porque se diseñan usando un R de 2, no de 8 como los pórticos de edificios de base fija, sino con un R de 2. Y entonces, como todo edificio tiene sobre resistencia del orden de 2, es pues fácil deducir que la estructura estaría prácticamente elástica. Entonces, esta referencia de la relación daño-deriva no es aplicable a los edificios aislados. Ya. ¿Qué pasa cuando se aísla un edificio? Se mueve el periodo fundamental hacia la derecha. Entonces siempre decimos, miren qué bonito, estamos acá y luego vamos a pasar acá a una zona de mayor demanda sísmica de fuerza. Y cuando hablamos de desplazamientos, vamos a pasar de acá a una zona de mayor demanda de desplazamientos y entonces, bueno, los desplazamientos mayores los toman los dispositivos y el edificio se queda casi sin deformación. Eso es algo que sucede con los desplazamientos. Pero al mismo tiempo, como un edificio, como cualquiera sistema dinámico, tiene varios periodos de vibración, los otros periodos, en vez de alargarse, se acortan. Así funciona el aislamiento. Aparece un periodo muy largo y luego los demás periodos que están ahí, con relación al de base fija, se han ido hacia la izquierda. Y por lo tanto tenemos que los edificios aislados tienen grandes desplazamientos, porque están por acá, y algunos modos de vibración están cayendo en esta zona y traen como consecuencia aceleraciones que no se pueden filtrar por el sistema de aislamiento y hay que controlar las aceleraciones que tienen los pisos, porque las aceleraciones grandes descalibran equipos, etc. Nuestra norma no tiene nada de qué hacer con las aceleraciones. Solamente habla de los desplazamientos entre piso. Sin embargo, en muchos proyectos que ya se están haciendo, se ponen límites. El caso de data centers, el caso de hospitales, ¿no? Con equipos muy sofisticados, hay que limitar la aceleración de piso. Pero también en este caso no hay una manera clara de especificarlo, ¿no? Es la aceleración máxima que va a tener la historia del movimiento de un piso
o es algún promedio, una media espectral del espectro de piso. No está dicho. Hay una sugerencia de Hasus que podría dar bastantes buenos resultados porque esas son aceleraciones que dañan equipos, ¿no? Dice bajo 0.3. Entonces, como un valor referencial podría ser ese el que se use. Se ha usado en algunos proyectos ya en nuestro país, pero no está dicho en ninguna norma. Entonces, depende del cliente que lo solicite como parte del diseño estructural. El momento que se hacía la norma, se hicieron algunos cálculos para ver qué sucedía, y este es uno de ellos. Este es un edificio, un bloque hospitalario pequeño, muy chiquito, de cerca de 5.000 metros, 4 pisos, en un suelo S2. Se diseñó el sistema de aislamiento, una combinación, ¿no?, de elastoméricos y deslizadores planos. Se diseñaron las vigas, las columnas, etcétera. Y luego se desarrolló un modelo no lineal para la estructura. Todas las vigas y columnas tenían rótulas y el sistema de aislamiento se modeló con lo que se usa, pues, curvas bilineales para aisladores y este rectángulo que ven acá para friccionales. 7 registros que se tuvieron que hacer espectrocompatibles usando terremotos de subducción. Y se obtuvieron las derivas para valores crecientes de sismos, ¿no? Sismos pequeñitos, por acá, de 0.1, sismos de 0.2, de 0.4, de 0.6, de 0.8. Ya, 0.8 es un Armagedón tremendo sismo. Y lo que se obtuvo es que la deriva máxima que tendría este hospital andaba por el orden del 2 por 1000. Y el daño leve, el umbral de daño leve, estaba por acá, 3 y algo. Para ambas direcciones se obtuvieron estos resultados. Es decir, desde el análisis de la deriva, era una deriva muy controlada y asociada a un daño muy pequeño. Las aceleraciones de piso, en esta línea verde comienza el daño leve producido por aceleraciones en los equipos que se descalibran, etc. Ese nivel de daño solo se alcanza, pues, con terremotos muy, muy grandes, más allá de 2500 años. Igual para la otra dirección del edificio. Y si entramos a ver las rotaciones no lineales en las vigas, en las columnas, nos damos con una sorpresa súper interesante. Si el umbral de daño es 1, entonces lo que ven acá es que quedaron, pues, al 60% del umbral de daño leve, es decir, muy por debajo del daño leve, ¿no? Y si vemos las vigas en este edificio en particular, andan por el 30%. Una cosa muy breve sobre diseño, que creo que vale la pena hacer hincapié. Diseñar una estructura aislada no significa poner cualquier estructura sobre aisladores, como se pensaba y se decía hace algún tiempo. Es sintonizar el sistema de aislamiento con el sistema estructural, porque hay ese tema de que el periodo fundamental crece, pero los otros periodos de los otros modos se van hacia la izquierda. Entonces, hay que preparar la estructura para que sea aislada. Y obviamente hay que diseñar sistema de aislamiento y estructura. Todos sabrán, pues, que la clave está en alejar el periodo de la estructura sin aisladores del periodo de la estructura con aislamiento, ¿no? Y mientras más grande es esta separación, más efectivo es el aislamiento. Y el otro punto importante es, ¿me conviene o no me conviene amortiguamiento? Pues en países donde tienen desplazamientos de 80 centímetros, 90 centímetros, hay que reducir ese desplazamiento para que la separación del edificio aislado con el entorno no sea una fosa medieval.
Sin embargo, en nuestro país, los desplazamientos son mucho más pequeños, manejables. Y entonces, no nos conviene el amortiguamiento. ¿Por qué no? En general, en ningún sitio conviene el amortiguamiento. ¿Por qué? Porque a mayor amortiguamiento, reduzco el desplazamiento de esta plataforma respecto del suelo, y si lo reduzco mucho, casi lo desaparezco, pues el edificio ya está de base fija, ya no está aislado. Entonces, la cosa es muy clara, no hay que exceder el valor del amortiguamiento. ¿Por qué? Porque bajamos la calidad del sistema de aislamiento. Y bueno, y en algunos casos es necesario, no en algunos casos, en otras zonas de sismicidad diferente a la nuestra, pues es necesario porque el desplazamiento ya sale tremendamente grande y entonces los dispositivos tienen que poder estirarse bastante más allá, entonces mejor un poco de amortiguamiento para que baje el desplazamiento. No es nuestro caso. Ya, esto es lo mismo. Y algo que estamos permanentemente olvidando en nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa con el entorno de un edificio aislado? El edificio aislado tiene que funcionar como en una cápsula donde nada lo perturbe. Entonces, el talón de Aquiles de un sistema de aislamiento es el entorno. ¿Por qué? La estructura de un edificio aislado es menos resistente y menos rígida que la de un edificio convencional. Entonces, si el aislamiento se traba, si el sistema de aislamiento se traba, ¿por qué? Por muchas razones, como les contaré a continuación, entonces el edificio queda en peores condiciones de uno que no tuvo aislamiento. Y esto sí que es un detalle que no debemos descuidar desde el proyecto y en la construcción. Y no siempre se puede hacer un edificio inmune al entorno, ¿no? En este caso, imagínense el edificio que está al costado. Puede quedar muy bien, puede quedar en pie el edificio del costado con un terremoto de 2500 años. Sin embargo, si la junta no es la adecuada, el choque del edificio aislado con el entorno, con el edificio vecino, ya adiós edificio aislado. Puede haber pequeñísimos deslizamientos de tierra que tapen esta separación y el edificio ya se trancó y entonces ya no funciona. Si este talud está preparado para un sismo de 2500 años, está tratado, es decir, la ingeniería geotécnica garantiza que esto se va a portar bien en el tremendo terremoto con el que se diseña el edificio aislado, pues sí hay una suerte de equilibrio de responsabilidades. Pero si el talud falla para un sismo menor de 500 o 1000 años, de nada me sirvió tanto número y tanto cuidado con el edificio aislado, ¿no? Y ahora, si tengo pues un edificio que a las justas ha sido diseñado para un terremoto muy bajito, o que nunca fue diseñado considerando sismos, como es el caso de edificios tan emblemáticos en Lima como el Rebagliati, ¿no? No fue pensado en sismo. ¿Cuántos edificios hay? Muchísimos. Y entonces, un edificio aislado al costado, por más que se hayan polido los cálculos y demás cosas, lo que va a suceder es esto, que el edificio aislado va a trancar el sistema de aislamiento. Un muro de contención, este muro de contención que ven acá, tiene que prepararse para que no colapse, ni siquiera tenga pequeños derrumbes ni nada, para un tremendo terremoto de 2500 años de periodo de retorno. Porque eso es el terremoto con el que se diseña el edificio aislado. Entonces, si el muro cede antes en un terremoto menor, pues se traba el sistema de aislamiento, se traba el edificio y adiós aislamiento sísmico. Bueno, algunos edificios aislados. Hay edificios educativos, hay hospitales, hay multifamiliares. Y ahora, bueno, tenemos muchísimos hospitales en el Perú, ¿no? Que se están haciendo. Otros edificios en universidades,
Este es un edificio muy importante de la SBS que está en construcción. Y este es un edificio muy especial porque tiene su historia, o su historia está relacionada con la ingeniería de aislamiento sísmico en nuestro país, ¿no? Es un pabellón del Instituto de Neoplásicas que tiene 9 pisos, 3 sótanos, pero el sistema de aislamiento está puesto en el piso del primer sótano. O sea, al final hay 9 más 1, 10 pisos aislados. El primer sótano está aislado porque tenían algunos equipos muy importantes allí. Y abajo están los estacionamientos. Entonces, miren, una de las cosas más delicadas acá es este muro de contención, ¿no? Este muro de contención, ahí está, tiene que estar muy bien separado del edificio. Y es un muro emboladizo de 6 metros, 7 metros, creo. Entonces, este muro tiene que sostener a la tierra que está acá, al edificio que está ahí un poquito más allá, y no le debe pasar nada. Es decir, debe comportarse elástico prácticamente en un gran terremoto. Porque si no lo hace, pues de nada nos sirve tener el edificio aislado del costado. Entonces, así como se pone mucho interés y dedicación en los números del edificio aislado, se debe poner pues en estos muros, ¿no? En estos muros de contención. En este edificio había una particularidad también, que tenía muros de 60 centímetros de ancho y losas también de 60 por cuidados de radiación, ¿no? Había uno por acá, había uno más allá. Y lo primero que se ocurrió era que todos estos muros se integraran en el sistema estructural. Bueno, cuando se hizo el análisis aparecieron 300 toneladas de tracción en los dispositivos, es decir, imposible, ¿no? Los dispositivos son muy sensibles a las tracciones. Lo que se hizo fue rápidamente aislar todos los muros, que dicho sea de paso, hay productos que permiten sellar estas juntas entre la columna de concreto y el muro separado. Claro que sí hay. Cuestan, sí, creo que algo bastante importante, pero es la solución. Entonces, se separaron los muros de la estructura de concreto armado, quedó una estructura de pórticos y adiós parte de las tracciones en los dispositivos. Pero todavía quedaba un problema. En edificios de mediana altura o un poquito más altos, con relaciones de esbeltez de 1 a 3 o un poquito más, las fuerzas que produce el sismo, viene el sismo para acá, comprime esta columna y tracciona la otra, son digamos, de distribución diferente a la de cargas de gravedad. Las cargas de gravedad mayores están en las columnas centrales por área tributaria. Las columnas extremas tienen menos cargas de gravedad. Y justamente en esas columnas extremas se producen las mayores compresiones o tracciones por sismo. Entonces, al final, las columnas terminan en tracción, o si no están en tracción, ya terminan jalando al dispositivo, ¿no? Por lo tanto, hay que reducir o quebrar las vigas de los extremos que están en contacto con las columnas para reducir la fuerza cortante en las vigas y con eso lograr menor axial en las columnas. Entonces, miren, parte de lo que hay que hacer, ¿no? Hay que preparar la estructura para que pueda ser aislada. Y es interesante este ejemplo porque en ese momento se desarrollaron 3 alternativas de diseño. Péndulos friccionales triples, péndulos simples y dobles, y luego goma y deslizadores. Ahí está la distribución con triple péndulo, por ahí está la distribución con goma y deslizadores, ahí están las curvas de comportamiento. Al final, con los 3 sistemas que se probaron, se lograron derivas menores al 3 por 1000 y aceleraciones por debajo de 0.2 G. Es decir, si la eficiencia, en resumen, de un sistema de aislamiento se mide por derivas y aceleraciones, pues con los 3 sistemas se logró el mismo objetivo.
Este es el hospital de policía, cerca de 50.000 metros cuadrados. Creo que es el hospital, no lo sé, creo que es el más grande que se ha hecho, aislado. Por ahí está la estructura, un modelo. Se lograron derivas de casi 3 por mil y aceleraciones de 0.3 G más o menos. Este es un hospital más chico, en una pendiente, una colina. Entonces, imagínense cómo el sistema de aislamiento, cómo poner el sistema de aislamiento. Hay varios bloques, en la parte superior está la planta del hospital, la planta general, y abajo está cómo se distribuyeron los sistemas de aislamiento. Digamos que el desnivel natural del terreno, representado por esta curva en rojo, se usó para poner aquí dos estacionamientos súper fuertes, poderosísimos, indeformables, y luego sobre este estacionamiento y el suelo natural se puso la fila de aisladores para este nivel del corte. Entonces, es un edificio aislado que parte está sobre el suelo y parte está sobre los sótanos. Este es otro hospital, sí, del mismo tamaño por allí, solo que tiene una planta de 88 por 70 metros, con varios bloques, en el cual se usó una sola platea. Una sola platea. Todo esto que ven acá es una sola platea de aislamiento. Bajo esta platea están los aisladores. Y luego los edificios van sueltos, moviéndose independientemente sobre una platea compartida, ¿no? Es el modelo general. Entonces, un balance para reducir la torsión, pues como comprenderán, es casi una cuadra por una cuadra. Entonces, los giros pueden ser importantes en el sistema de aislamiento. Entonces, compensar el centro de rigidez de todo con aisladores más rígidos arriba, menos rígidos abajo, etc. Ahí están los resultados. 3 por mil de deriva y aceleración máxima 0.25. Este es un edificio bastante esbelto, ¿no? Normalmente la relación de 1 a 3, a partir de la relación 1 a 3 ya comienzan a haber problemas un poco fuertes con los aisladores por tracción, por el momento volcante. Lo que se terminó haciendo en este edificio es, en la platea de aislamiento, poner zonas en las que iban a haber tracciones de 1 metro de peralte en la platea, para que con el peso ya no se produjeran estirones del sistema de aislamiento. Ahí está la distribución de dispositivos. Y entonces con este terremoto de 2500 años, derivas y aceleraciones bastante controlados, ¿no? Miren el desplazamiento con todos los cálculos, torsión y todo, 32 centímetros, 35 centímetros. Es un valor usual en edificios aislados en la costa y en suelo bueno. El ciclotrón es un caso bonito. Es un búnker con muros de 1,50 metros, losas de 1 metro, etcétera, que como es un edificio pequeño, con poca masa, se tiene que poner la menor cantidad de aisladores para poder encontrar en el mercado aisladores de esa flexibilidad. Entonces, digamos que no son las distancias a eje, sino son un poco más lo que se ve acá. Con esas paredes de 1,50 metros, pues ustedes me dirán que venga el terremoto que venga, no le va a pasar nada. Sí, efectivamente, pero los equipos pueden sufrir por las aceleraciones, ¿no? Un búnker se va a acelerar tremendamente, se va a acelerar más que el suelo porque la estructura va a estar casi elástica. Nos habría encantado poder hacer el aislamiento, poder hacer que se materialice el aislamiento. Todo el cálculo, todo el diseño se hizo. Sin embargo, al final no se usó aislamiento porque al costado había un vecino en condiciones un poco precarias que, bueno, pues ya sabemos, se cae este edificio y se tranca el sistema de aislamiento. Entonces, se decidió no usar aquí.
Y este tema sí creo que vale la pena mirarlo con mucho detenimiento. Ahora que tenemos tanta prisa construyendo hospitales, cronogramas atrasados, proyectos atrasados, procuras de dispositivos atrasados, hace tiempo que se hizo una propuesta de usar aislamiento sísmico y concreto prefabricado para hospitales. Entonces, aquí les muestro los resultados. Concreto prefabricado emulativo. Todos sabemos que el concreto el concreto prefabricado tiene problemas en las uniones. Si los edificios primero se desarman y porque los nudos fallan, etc. Bueno, concreto emulativo tiene ciertas reglas que hacen que el comportamiento de las uniones sea como el de un concreto vaciado en sitio. Aquí tienen los resultados de los ensayos, miren, son curvas de buena utilidad o aceptable utilidad. Entonces, se decidió desarrollar el diseño de este bloque 2 de un edificio hospitalario, pero usando prefabricados. El sistema de aislamiento combinaron 3 tipos de dispositivos. Se usaron los factores lambda más altos, más demandantes, es decir, mira, tu rigidez se puede ir al doble, por decir, ¿no? Y los deslizadores, coeficiente de fricción, puede crecer en 225%, ¿sí? Las peores condiciones. Es decir, una gran variabilidad en el sistema de aislamiento, que si la rigidez se endurece al doble, entonces le va a entrar más fuerza sísmica al edificio, etcétera, etcétera. Y entonces se usaron lo que se tiene que usar, 7 pares de registros que luego se componen vía raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y el espectro tiene que calzar con el de la norma. Acá tienen los espectros de los 7 pares de acelerogramas, o sea, 7 registros, aquí está el espectro SRS de cada registro y aquí está el promedio. Así como para hacer evidente a qué se enfrentó este edificio. Y hay 3 curvas porque tengo que considerar que las propiedades del dispositivo van a variar. Entonces, cuando yo considero que los los aisladores se reblandecen, es decir, reduzco por factores de 0,8, 0,6, como sea el caso, el edificio está mejor aislado. Cuando el aislador se reblandece, le baja la rigidez, le baja el amortiguamiento, por arte de magia, el edificio está mucho mejor. Entonces, una deriva de 2.1, la deriva máxima. Cuando la goma se seca con el tiempo, los productos que lubrican a los dispositivos friccionales dejan de ser tales, entonces la rigidez, el amortiguamiento crece, el edificio ya no está tan suelto del suelo, sino ya medio trata de pegarse al suelo y la deriva, entonces el sismo remece más al edificio y la deriva crece a 4.3, por debajo del límite, digamos, de la norma, ¿no? Pero eso no dice nada, porque habría que ver, eso simplemente que está cumpliendo con la norma. Vamos a ver qué le pasa adentro a cada una de las componentes del edificio. Si miramos las aceleraciones, en el 4º piso, en la azotea no miremos, porque pueden ser grandes o no, pero ya no hay equipos sensibles a aceleraciones, en un hospital, por lo menos hablando. Si miramos en el 4º piso, el rango de variación de las aceleraciones puede ser de 0,13 a 0,24. Miren cuánto varía, ¿no? Cuánto varía. Igual que acá, de 2.1 a 4.3. Ese es el rango de derivas y este es el rango de aceleraciones. ¿Por qué? Porque para los dispositivos hay que considerar un rango de variabilidad. Ya, con el diseño, en términos prácticos, se hace de oficina, del día a día, se hace usando respuestas espectrales. Aquí está el espectro para el diseño de las vigas, de las columnas, etcétera, prefabricadas. Y luego se hace un modelo no lineal de todo el edificio. Ya se hizo
vigas, diagrama de momento curvatura o diagrama de momento giro, columnas, curvas de interacción, diagrama de momento giro, etcétera, deslizadores, aisladores de goma, ¿ok? Y los resultados, bueno, inclusive se consideraron secciones agrietadas, diferencia entre el concreto que está fuera de la sección, que es el primero que estalla y se va en un terremoto grande, es decir, un poco más sofisticado el modelo. ¿Para qué? Para darnos cuenta que no era necesario. ¿Qué significa que no era necesario? Están los rangos de variabilidad, miren, 2.25, 2, 2.17 de los dispositivos. Están las señales. Y luego se tiene que comparar en cuanto al desempeño según algunas sugerencias, por ejemplo, como la de Hasus, que habla de la rotación plástica de los elementos, mirando el giro en la viga, mirando el giro en la columna, etc. Y aquí están algunas sugerencias. Por ejemplo, dice, mira, la rotación inelástica en el elemento puede llegar a 1% y estás, pues, entre ocupación inmediata y resguardo de la viga, ¿no? Puede llegar, si ya llegas al extremo, estás exprimiendo la rótula, entonces entre 2,5 y 5. ¿Cómo quedó este edificio? Ahí están lo que se llama los resultados del análisis dinámico incremental, es decir, ponerle al edificio un sismo que va creciendo. Primero se corren todas las señales con 0.1 G, luego se corren todas las señales con 0.3, etcétera, etcétera, y se obtiene la respuesta de lo que uno quiere ver. Por ejemplo, puedo ver derivas, puedo ver aceleraciones, que aquí resumo los resultados de todas esas curvas, ¿no? Hay 4 curvas porque en verde están las propiedades nominales. Es como si en obra dijéramos concreto de 350. Ok, ahora sí analiza pensando que el concreto no es 350, sino es 450 o que también puede ser 250. Por decir, tal vez no es muy justa la comparación, pero grafico un poco lo que hay que considerar en los dispositivos de aislamiento. Entonces, poniéndose en el extremo de lo que dice la norma E031, que tenemos que acatar, si los dispositivos tuvieran una gran variación, como lo que me dice que debo usar la norma de aislamiento peruana, llego aquí en el terremoto grandote, tengo pues una deriva de entrepiso que está por acá, ¿no? 4, digo, no es muy grande, o sea, está dentro de lo que dice la norma. Pero ¿y eso qué significa? Miro Hasus y me dice, uy, estás con daño moderado, ¿no? ¿Por qué? Porque Hasus me dice, el daño moderado comienza por acá, ya. Yo tengo 4 puntos y algo, bueno, entonces estaría en daño moderado. Sin embargo, como ya lo comentamos, no podemos seguir estas sugerencias de Hasus que para estructuras que se han diseñado con un R de 8, 7. Ahora, si vemos qué pasa dentro de las rótulas, dentro de los elementos prefabricados, vigas prefabricadas, columnas prefabricadas, lo que vemos es que obtenemos relaciones de daño, digamos, el daño se hace visible en uno está bien por arriba, miren, este es 0.35. Tenemos vigas del primer piso que no llegan al 0.2 del 1, que significa daño, ¿no? Y bueno, las columnas quedaron impecables, no había problemas. Aquí estoy mostrando las vigas, no muestro las columnas porque no tuvieron daño, ¿no? En cuanto a las aceleraciones, que son causantes del daño en los equipos electrónicos, data, etcétera, procesadores de imágenes en hospitales, pues estamos hablando de que en el sismo más grande de 2.500 años, comienza el daño que Hasus indica como moderado. Es decir, bueno, pero estamos hablando de un terremoto difícil de imaginar, un terremoto de 2.500 años, ¿no? Es decir, cuando media ciudad está en problemas serios. El edificio tendría pequeñísimos problemas por aceleración. La estructura estaría absolutamente intacta. Esos son los resultados. Entonces, el aislamiento sísmico
y concreto armado, prefabricado para hospitales en el Perú? La respuesta es técnicamente sí, claro que sí, es absolutamente viable. Es decir, el edificio seguiría funcionando absolutamente sin ningún problema. Pero bueno, es una lástima que las normas nuestras actuales no permitan hacer edificios prefabricados. No se puede usar concreto prefabricado como sistema estructural sismo resistente, lo cual, bueno, ya es hora de reconocer que si hay un prefabricado que se llama emulativo y ir incorporándolo ya en nuestras normas. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por esta oportunidad de contarles algunas cosas. Muy amables. Muchas gracias, ingeniero Alejandro, por su presentación. Invito a los participantes a que sigan dejando sus dudas para hacerles llegar al ingeniero. Tenemos una pregunta a cargo del doctor Gustavo Tumialán. Nos indica, en el caso del búnker, ¿se podría aislar solo el equipo y no la estructura? ¿Es factible? Sí, efectivamente. Si no se puede aislar la estructura, sí se puede aislar el contenido. En museos, por ejemplo, se usa eso. O en equipos muy sofisticados dentro de edificios también se puede usar. Sí, claro que sí. Tenemos una última pregunta a cargo de Edgar Candiotti. Buenas noches, ingeniero. Si los edificios con aisladores son vulnerables a los daños que podrían producir las estructuras vecinas, ¿hay avances sobre cómo proteger a los aisladores para evitar su daño? De lo contrario, se estaría limitando el desarrollo de nuevos proyectos. Sí, a ver, ¿quiénes son enemigos de los aisladores? El fuego. Ya sean de goma, ya sean de acero, friccionales, el fuego es enemigo número uno. Entonces, todas las normas en el mundo dan dispositivos para cuidar mucho el tema del fuego en los aisladores. Entonces, hay mantas que protegen, o bueno, si es un estacionamiento, basta con un buen sistema de rociado, etc. Pero los enemigos de los edificios aislados, ya no de los aisladores, sino de la superestructura, es el entorno que se puede trancar. Es decir, viene alguien y tapa esa junta de 40 centímetros, tapa porque se desmorona algo, o tapa porque le hicieron una jardinera, parece de cuento, pero yo he visto, no acá en nuestro país, ¿no? Inversores que le ponen una jardinera ahí a la junta de separación. Si ese edificio está trancado, entonces, cuando ven el sismo va a ser un edificio de base fija, que es muy débil y va a tener daños tremendos. Es decir, hay que, entre todos los que participamos en el proyecto, construcción, diseño de edificios aislados, hay que cuidar las juntas. Sin las juntas de separación, el edificio aislado no funciona. Y son juntas de 40 centímetros, 50 centímetros, ¿no? Tenemos una última pregunta, nos indica Luis Miguel Núñez. ¿Qué ocurriría si el periodo de la estructura coincide con el periodo del aislador? No, es que el aislador no tiene un periodo, ¿no? El aislador se usa como un mecanismo para cambiar el periodo de la estructura. El aislador es, ¿cuánto pesa? Media tonelada, 1 tonelada, es decir, no es nada con relación pues a un edificio de 10.000, 50.000 toneladas, ¿no? Entonces, el sistema de aislamiento es un mecanismo por el cual se logra cambiar el periodo del edificio. Lo que sí, de repente no entendí bien la pregunta, yo lo que no puedo hacer es mover el periodo del edificio hacia la derecha y ahí encontrarme con un suelo como el de Concepción o el de Ciudad de México. Entonces estoy centrando el edificio aislado con la desgracia, ¿no? Sí, eso sí no se puede hacer. Ok, Muy bien. Alejandro, muchas Gregorio. gracias nuevamente, Alejandro, y bueno,